Esta charla lleva por título Microscopía confocal de reflectancia. Vamos a profundizar en el para qué y en el por qué. En qué momento la pedimos, para qué nos sirve y algunas limitaciones, algunos ejemplos de cómo podemos ir utilizando esta técnica. Bueno, para comenzar, el objetivo de esta charla es describir conceptos generales, identificar aspectos básicos de la imagen que entrega, describir escenarios clínicos donde presenta utilidad, reconocer limitaciones de la técnica y finalmente reconocer algunas proyecciones futuras. Y para eso los contenidos van a ser entregados en 6 ítems que son los que aparecen acá. Bueno, ¿desde dónde partimos con la microscopía confocal? El estado del arte nos muestra en primer lugar que si nosotros vemos pacientes con síndrome neurotípico en seguimiento, todos aquellos que presentan cambios durante el seguimiento de una lesión, se ha visto que tiene una alta sensibilidad para melanoma, pero una baja especificidad. O sea, hay varios estudios que ya muestran que lesiones que en un seguimiento cambian por dermatoscopía, solamente el 20 al 15% de ellas es realmente un melanoma. Es decir, hay un 80% de lesiones, 70% que estamos sacando de más. Entonces, frente a eso, nace esta necesidad de poder cada vez más acercarnos al diagnóstico real con nuestro gold standard, que es la anatomía patológica. En segundo lugar, como les explicaba, lo que les decía recientemente, hay muchas publicaciones que muestran esta realidad, que los cambios pueden estar presentes y no necesariamente esto es un melanoma. Por lo demás, 40% de las lesiones que presentan cambios son neos, ¿ya? Y la dermatoscopía, si bien es una herramienta que ayuda mucho, también presenta sus limitaciones para hacer la diferencia entre un neo atípico que está cambiando versus un melanoma inicial. Entonces, frente a esta realidad y algunas otras que vamos a conversar más adelante, se hace necesario contar con nuevas técnicas que permitan acercarnos cada vez más al diagnóstico desde un inicio. Y dentro de esto, la microscopía confocal de reflectancia, in vivo y ex vivo, son una de las herramientas que hoy día contamos para hacer esto. Se ha visto que gracias a su utilización podemos reducir hasta un 70% las biopsias de lesiones que presentan cambios. Ahora, ¿qué es la microscopía confocal? Fue escrita en 1957 por Marvin Minsky. Rajayaska en 1995 la comenzó a ocupar en piel y desde entonces hay múltiples publicaciones que han intentado utilizarla en piel. Corresponde a un láser diodo 830 nanómetros no invasivo de alta resolución que introduce un haz de luz en la piel en una zona delimitada por un anillo. Esta luz se devuelve y es captada por un detector. Esto se proyecta en una pantalla. Ahora, esta luz, con esta intensidad, permite una visión de hasta 200 micras, lo que es una limitación importante. ¿Ya? Si nosotros quisiéramos aumentar la penetrancia, deberíamos aumentar la intensidad de la luz, y eso puede dañar la piel y también la vista del examinador. Por lo tanto, esta profundidad nos permite evaluar la epidermis, la unión dermodérmica y la dermis papilar. Esto es muy importante considerarlo para la hora de ocupar esta herramienta, donde uno a veces sobrediagnostica cosas pensando en que estamos viendo cosas que en realidad no estamos viendo. Así que es muy importante. Nos permite una visualización horizontal con resolución celular de entre 0,5 a 1 micra y axial de hasta aproximadamente 4 a 5 micras. Y se hacen múltiples imágenes de 500 por 500 micras. El área total escaneada va desde 1 por 1 milímetro hasta 8 por 8 milímetros. Y la imagen es un resultado de la refracción de los componentes de la piel. Y dentro de eso, los que más refractan es la melanina y los melanosomas que están dentro de los queratinocitos. Aquí tenemos el VivaScope, que es la herramienta más inicial, que lleva mucho tiempo, donde observamos este software con este aparato que está ligado al software central, donde se realiza la inspección del neo por el cual el paciente es derivado, se saca una foto dermatoscópica inicialmente, que es lo que vemos acá arriba, y luego con esta como molde plástico que tiene un diámetro acá de 8 milímetros, se posiciona dentro del neo y se coloca un gel sobre el cual se aplica el confocal. De esta forma, el confocal VivaScope 1500 es capaz de darnos varias funciones. Una de ellas es este VivaBlock que están viendo a la derecha, que son mosaicos 2D de imágenes horizontales, compuestas por múltiples imágenes de 500 micras que conforman una imagen máxima de 8 por 8 milímetros. La obtención de esta imagen total es entre un 10 a 15 segundos. Y se van haciendo imágenes a las profundidades que nosotros vamos queriendo hasta formar un cubo. La otra forma y función que nos permite utilizar esta máquina es el VivaStack, que nos da imágenes 3D obtenidas en la misma posición horizontal de 500 micras, pero vamos haciendo imágenes secuenciales verticales en diferentes profundidades. Y de esta forma vamos viendo estrato córneo, estrato granuloso, que se espinoso, unión dermopidérmica y dermis papilar. Y el VivaCam, que es otra función que nos permite hacer imágenes dinámicas para captar, por ejemplo, flujo sanguíneo o la migración de los leucocitos a través de los vasos. Por ejemplo, este es el otro aparato de mano, que es el VivaScope 3000, que nos permite, sobre todo, como pueden ver en la imagen anterior, el VivaScope 1500 no es muy cómodo para zonas donde hay superficies convexas, como las mejillas, que sigue el cuero cabelludo, los hombros. Entonces este aparato nos permite ir avanzando, a posicionarlo en zonas más incómodas, y una de las características más importantes de este aparato de mano es que nos permite mapear lesiones como por ejemplo léntigos malignos, como vamos a mostrar más adelante. Esta es la herramienta ideal para hacer mapeos prequirúrgicos que pueden ser antes de la cirugía o en la misma cirugía.
Estas son las imágenes que nos entrega el VivaScope 1500, la piel normal. Tenemos acá los dermatoglifos, qué sé yo, que hay una mayor refracción por la diferencia de índice de refracción entre el espacio que queda entre el microscopio y la interfase con el líquido y la epidermis. Tenemos el estrato granuloso, que es 15 a 20 micras, donde observamos este patrón que le llaman el patrón en honeycomb o el panal de abeja. El estrato espinoso también, las células van disminuyendo de tamaño en la medida que vamos avanzando hacia abajo. Después está este otro patrón que le llaman el patrón en empedrado, que son queratinocitos que están localizados en los platillos suprapapilares, con una imagen acá un poco más acercada de lo mismo. Tenemos la unión dermopidérmica, donde se ve este patrón que le llaman enanillas o ring pattern, que es característico de lesiones melanocíticas con células típicas alrededor. Y finalmente la epidermis, donde observamos este material fibrilar amorfo formando como un retículo que está provocado por el colágeno. Bueno, ¿para qué utilizamos la microscopía confocal? Si nosotros queremos evaluar nuestra eficiencia en nuestra pega de seguimiento, tenemos que recurrir al índice de parámetro de biopsia de lesión benigna por cada, o sea, benigna maligna, o sea, cuántas lesiones benignas estamos sacando por cada melanoma. Si nosotros utilizamos solo la inspección visual, sacamos 45 lesiones por cada melanoma diagnosticado. Si le agregamos la fotografía corporal total, y bajamos a 17 por cada melanoma. Si agregamos dermatoscopía y monitorización con seguimiento digital, podemos llegar hasta 4 a 7 a 1. Y si aparte le agregamos la endoscopía confocal, podemos llegar a 2 a 1, que es el índice que tienen los centros más grandes de melanoma en el mundo, o se vanaglorian de tener este índice. No me queda tan claro que sí sea, pero por lo menos eso es lo que muestran en sus publicaciones. Así que ese es uno de los motivos por el cual ocupamos la confocal, para tener una mejor eficiencia en nuestro seguimiento y sacar las lesiones que realmente tenemos que sacar. Ahora, ¿cuándo lo utilizamos? En tres escenarios fundamentales. En primer lugar, en el diagnóstico. En segundo, en cirugía con control de márgenes. Y en el seguimiento. Yo creo que esos son los tres pilares fundamentales de la utilización de esta técnica. En relación al diagnóstico, podemos utilizarla tal cual como la dermatoscopía para pesquisar lesiones melanocíticas con clínica o dermatoscopía no concluyente. Por ejemplo, lesiones melanocíticas que no tienen parámetros dermatoscópicos que no pueden hacer pensar melanoma, pero que no están todos. En lesiones, por ejemplo, no pigmentadas, donde tenemos pigmento, podemos sospechar un melanoma melanótico. En tumores de colisión, donde con el microscopio confocal queremos detectar el parámetro alterado con el componente maligno, o en cicatrices, por ejemplo, después de cirugía, donde queremos ver recurrencia. En este caso, por ejemplo, vemos el análisis de patrones para determinar si una lesión es melanocítica y no melanocítica, y luego ver si la melanocítica puede ser un melanoma o un neonoma. Aquí vemos algunos parámetros que vemos como las células payetoides superficiales, patrón en anilla y otros nidos en la dermis, y vamos agregándole y quitando otras características que encontramos hasta tener una puntuación que nos permita sospechar o no la presencia de un melanoma. Otro escenario dentro de las lesiones melanocíticas es lesiones melanocíticas que presentan cambios en la clínica o en dermatoscopía durante el seguimiento, como veíamos recién. No necesariamente un cambio dermatoscópico significa que estamos frente a un melanoma. En este caso, por ejemplo, vemos todos los casos que voy a mostrar a continuación son fotos a 6 meses desde la evaluación. En este caso tenemos un neo, por ejemplo, en la espalda de una paciente de 34 años que presenta durante 6 meses aumento de los glóbulos en la periferia y crecimiento del diámetro, y en la dermatoscopía confocal vemos que aparece el patrón, el clot pattern, que es un patrón de nidos en la dermis, lo cual es característico de un neo melanocítico. En este caso fue un neomelanocítico con atipia moderada. En este segundo caso, un paciente también sexo masculino en la espalda, una lesión que presentó el patrón de la isla, que es una pigmentación excéntrica con glóbulos, que habitualmente nosotros lo que sabemos es que hay que sacarlos porque puede ser un melanoma. En este caso, efectivamente, se vieron células, células atípicas acá que confirmaron la presencia de un melanoma in situ sobre un neo. Lo mismo acá, otra lesión que presentó esta isla excéntrica y al final se confirmó que era un neomelanocítico, el patrón Cobblestone acá confirmó que era un neomelanocítico, y en la biopsia también que era un neomelanocítico con una atipia moderada. Y en este otro caso que está acá, otro neo que presentó glóbulo en la periferia, y finalmente por dermatoscopía confocal observamos estas células atípicas, la unión dermopidérmica. Esto en la biopsia fue compatible con un melanoma in situ sobre un neo. Carcinoma celular también podemos ayudar, se ven las mismas características que observamos en la histopatología con cierta sensibilidad. Vemos, ¿no es cierto?, los estornidos con el clefting, vemos las siluetas negras rodeadas por colágeno periférico, vemos los vasos sanguíneos que son compatibles con las telangiectasias que vemos en la dermatoscopía, con tráfico leucocitario, vemos estornidos con el clefting alrededor, ¿no es cierto?, y también algunas reacciones estromal con células melanófagos y el clefting una vez más. Todas cosas que nos pueden ayudar a diferenciar una lesión sospechosa y que en realidad no hace sospechar un vaso celular. Lo mismo con el espino celular, la alteración del patrón de Honeycomb, alguna otra célula atípica en la epidermis, y también algunos vasos sanguíneos de forma perpendicular en las papilas en relación a la imagen horizontal. También más imágenes de los queratinocitos en la epidermis, lo cual no puede hacer sospechar la presencia de un carcinoma espinocelular frente a una lesión sospechosa. En la cirugía con control de márgenes, fundamentalmente el léntigo maligno es, yo creo que el highlight de
técnica donde podemos mapear, hay diferentes formas de hacerlo, hay autores que han publicado con estos anillos puestos a 5 milímetros desde el margen determinado por clínica de dermatoscopía, hay otros que han hecho un anillo de 3 milímetros alrededor, se hace una exploración central para ver las características, luego de forma, en el sentido del reloj, en el borde interno y en el borde periférico externo del anillo, cuando se observa mucha atipia en los bordes externos, se avanza y se hacen videos radiales hacia la periferia hasta pesquisar células como la que ven acá, que son payetoides de tipo atípica, y en base a eso se va haciendo el marcaje para finalmente el cirujano pueda hacer la excisión completa de la lesión con este marcaje. Ojo así con algunas alteraciones que a veces son características acá, por ejemplo, las células atípicas rodeando las aperturas foliculares, lo mismo acá, un conjunto de células atípicas redondas y payetoides dendríticas que también son importantes para hacer la marcación, pero atento que acá a la izquierda ven las características de un léntigo maligno donde se ven estas células dendríticas alrededor de las aperturas foliculares, que son las que están marcadas con los asteriscos, pero acá a la derecha observamos también muchas células dendríticas, pero que están entre medio de las aperturas foliculares. A la izquierda están con foliculotropismo y a la izquierda entre las aperturas foliculares. A la derecha lo que ustedes están viendo es una queratosis actínica. Entonces hay que tener cuidado cuando hacemos un mapeo con esta técnica. No es perfecta, tiene sus limitaciones y hay que tener cuidado con marcar zonas que no, en realidad no estamos, que son incorrectas. Acá estamos con Seba haciendo un mapeo de un léntigo, observamos que como con estas stack uno puede hacer el seguimiento, fíjense cómo vamos avanzando hacia abajo, a la izquierda tienen el anillo adhesivo y vamos siguiendo la marcación para ver las células payetoides, y es algo que requiere entrenamiento y que es muy difícil de hacer. Yo creo que uno de los principales desafíos es determinar efectivamente cuáles son las células, considerando que ni siquiera con la anatomía patológica somos capaces de hacerlo, la hiperplasia melanocítica actínica, la esclerosis actínica, así que hay que tener cuidado también con lo que observamos y con lo que estamos marcando. Y finalmente en el seguimiento, bueno, en este caso vemos un paciente con léntigo maligno tratado con imiquimod, 6 ciclos, 5% todos los días, vemos como hay una disminución en E, en F y en G, vemos como hay ya un cambio clínico dermatoscópico, pero hay una persistencia en las células payetoides dendríticas, y después de un segundo ciclo de 6 semanas más, en I, J y G, vemos finalmente que hay una limpieza dermatoscópica y confocal y también de la anatomía patológica de un léntigo maligno tratado con imiquimod. Esto mismo puede aplicarse, por ejemplo, para un seguimiento, una cirugía micrográfica de MOS de un MOS lento de un léntigo maligno. Terminando ya, las limitaciones de esta técnica entonces son: la piel normal, es imposible que hagamos una diferencia entre melanocitos versus queratinocitos pigmentados. ¿Ya? Los queratinocitos tienen melanosoma, es muy difícil verlo. Las células de Langerhans versus melanocitos, las dendritas pueden verse, pero las células de Langerhans se ven generalmente más superior y se ven también en zonas inflamadas, en nevos inflamados, en nevos que están expuestos a radiación UV, en nevos en zonas especiales, en nevos de Spitz, así que hay que tener cuidado. Los falsos negativos, ojo con esta técnica, recuerden que no podemos llegar muy abajo, todas las lesiones que sean muy nodulares, melanomas dérmicos, dermoplásicos, difícil de verlo, las lesiones muy hiperqueratóxicas como los melanomas verrugosos, las lesiones iniciales que pueden tener cambios muy focales, pero alrededor hay un nevo, los vasos celulares morfeiformes en que la red, los nidos son muy, no sé, muy pocos, son muy delgados, y los falsos positivos son todas las lesiones que les mencioné que pueden tener células payetoides y que son importantes que las conozcamos para no cometer errores. Proyecciones futuras, hemos tenido oportunidad acá con SEA de ver otras cosas en las que están trabajando acá, mezclan LC, la confocal superficial con una técnica que se llama OCT, permiten mezclar entonces esta microscopía superficial horizontal con imágenes verticales para, ¿no es cierto?, ir en ayuda a esta limitación de la profundidad de la microscopía confocal, que generar una imagen real de un neo, creo que es uno de mis lunares que no hicimos. Esto es el futuro de la descripción de las cosas que van a ir haciendo, completar entonces lo superficial con lo profundo. Y abajo es también de la microscopía confocal en vivo, que es una técnica que se utiliza mezclando láser con epiluminiscencia para teñir las células, en este caso un carcinoma celular micronodular, y aquí se utiliza mucho para el control de los márgenes de la cirugía micrográfica de MOS. Esas son las dos cosas que más hoy en día nos tienen muy motivados acá y estamos aprendiendo full. Finalmente, los mensajes finales con respecto a esta charla. Número 1. ¿Para qué ocupamos la microscopía confocal? Vamos a disminuir la exéresis innecesaria de lesiones melanocíticas confusas, ¿no es cierto? Disminuyendo nuestro índice 2:1. Por cada melanoma sacamos 2 lesiones benignas. No olvidar las limitaciones de la técnica, recordar que no es una maravilla, todas las técnicas tienen sus limitaciones y deben ser complementadas junto a la clínica y la dermatoscopía. Recordar los falsos negativos y los falsos positivos que les mencioné. ¿Cuándo utilizarla? Bueno, ya vimos en el diagnóstico de lesiones confusas, en el seguimiento y en el tratamiento, sobre todo en el marcaje de lesiones previo a la cirugía micrográfica. Y finalmente, su principal utilidad es complementar la clínica y la dermatoscopía en escenarios donde estas no son concluyentes. Muchas gracias.